Buenos días. Solo un minuto para agradecer tu interés en mis explicaciones y para contarte que siento un gran honor al haber logrado posicionar alumnos en categorías por mí nunca imaginadas. Ver cómo supera mis habilidades profesionales me llena de sano orgullo. Creo que esa satisfacción no es en nada comparable con la independencia económica o con el éxito particular. Es casi, no digo igual, pero es casi comparable a la sensación que un padre siente en la ceremonia del matrimonio de su hijo o de su hija. He tenido diversos tipos de alumnos, unos aplicados, otros dispersos, unos profundos, otros no tanto, unos interesados en lo profesional, otros en la filosofía. A todos he tratado de acogerlos e instruirlos en ambas direcciones, en la dirección psíquica y en la dirección física también. La experiencia me explica que toda consecuencia resultante de una causa y el causal en el arte es mental. Por eso el hincapié en enseñar fundamentos filosóficos a mis alumnos y en tratar de argumentar aspectos teóricos también. Son esta dirección del desarrollo humano, el desarrollo interno de la persona, del desarrollo del alumno, el desarrollo del ser capaz del autocontrol, del ser capaz de convencerte de aquellas razones que son por algo y para algo, es decir, de aquellas razones que son justas y de ese tipo de sensaciones sensibles para captar o percibir los colores mínimos, los colores más difíciles de captar, ha sido siempre la actitud que he tenido frente al grupo de alumnos. Pero de poco sirve un auto si no sabes conducirlo o si ignoras las normas de tráfico. El dominio de la actitud, el autocontrol del comportamiento es fundamental para poder atender, para poder entender, para poder estar atento a aquellas necesidades que vayan surgiendo en el camino. Espero que estas 4 charlas que estoy ofreciendo en este vídeo sean de tu interés, que sean de tu agrado y ojalá puedas participar también de las clases online. Vamos a hablar de la naturaleza y no solamente de la naturaleza observada, sino que vamos a hablar de la naturaleza humana también, de aquellos principios o postulados que nos hacen ser normales, y vamos a hablar de la naturaleza del arte también, de los 3 aspectos. Entonces vamos a tratar de comprender un poquito qué es esto de la naturaleza. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que las montañas, los ríos, el agua, la puesta del sol, los paisajes o el mar, los animales, son la naturaleza. Y es cierto, es verdad, esa es la manifestación física de la naturaleza, pero eso es solo consecuencia de una causa aún mucho más potente, una causa mucho más profunda. Si nos acercamos al fuego, esto es muy curioso. Cuando vemos que hay una lumbre, nos acercamos con la mano al fuego, algo nos dice cuidado, cuidado que te vas a quemar. Si nos acercamos a un desfiladero, frente al desfiladero, cuando miramos para abajo, algo nos dice cuidado que te puedes caer. Vemos un cable de la luz en el suelo, cuidado, no lo toques, porque es del tendido eléctrico. Se nos viene una luz de nieve, viene bajando la montaña, vemos que viene y algo nos dice, cuidado, cuidado. Y esto es producto, bueno, lógicamente es producto del instinto de conservación, no del instinto de protección, perdón. El instinto de protección es el que nos dice, cuidado. Pero el instinto de protección habla por su naturaleza. Es decir, la que nos está advirtiendo es la naturaleza de la creación en este caso. Podemos ser crudívoros, podemos ser vegetarianos, podemos ser veganos, pero si pasamos 30 o 40 días sin comer, algo nos dice, cuídense, cuídense. Esa es una alarma de la naturaleza, a través del instinto de conservación. El instinto de conservación es aquel que nos protege la alimentación, de la hidratación, del cobijo, del ejercicio, del descanso. Ese instinto nos está diciendo cuidado.
Cuidado porque si ayunas demasiado, puedes morir. Si pasas 3 días sin hidratarte, el mismo instinto de conservación te va a decir, cuidado que te vas a morir. Ese cuidado es la voz de la naturaleza que en ocasiones no entendemos de dónde viene. Sabemos que está, nos pasa, nos ocurre. Cada vez que nos alarmamos por algo, ¡pop!, surge la alarma, pero pensamos que es nuestra la alarma. Nosotros somos los que reaccionamos a esa alarma, pero la alarma no viene de nosotros, viene de la naturaleza del instinto, en este caso. Esto es lógico, si nos ejercitamos demasiado, si salimos a correr, si montamos a caballo todo el día, si subimos una cuesta en bicicleta, cuando nos cansamos algo nos dice descansa. Y eso es también parte de la naturaleza. La que habla ahí es la naturaleza del instinto de conservación. Pero creemos que somos nosotros. Creemos que eso es una especie de relación intermolecular en el cerebro, pero en el fondo eso me ocurre a mí, le ocurre al perro, le ocurre al gato, le ocurre a todas las especies, les ocurre eso. Son instintivos y el instinto les protege. El instinto es el servidor custodio que tenemos para custodiar la vida, en el caso del instinto de protección, para custodiar el proceso de desarrollo, es decir, la alimentación, la hidratación, el cobijo, el ejercicio y el descanso. Eso lo hace el instinto de conservación, y el instinto de reproducción se encarga de la perpetuación de la especie, es el que perpetúa la especie. Y si a los 10 o 11 años nos atrae una persona del sexo opuesto, estoy hablando de un niño de 10 o 12 años que ya tiene su órgano genital maduro y que mira a su pareja, ya sea hombre, ya sea mujer, y le atrae. Y cuando se acerca y le atrae un poquito más, siente esa voz que le dice, cuidado. Esta voz no viene del Evangelio de Juan ni del Evangelio de Mateo. Esta voz viene del instinto, viene de la naturaleza. A veces pensamos que eso es pura fantasía, que eso es, bueno, es moral. No, no es moral. Lo sienten los africanos que no han ido a la escuela. Lo sienten los sudamericanos que están en el campo, que nunca han ido a la escuela. Y que no han tenido contacto con la religión. Y lo sienten igual. Cuidado. ¿Cuidado por qué? Bueno, ese cuidado es la voz de la naturaleza que nos dice que tenemos que dominarnos, porque la posibilidad de cargar con un embarazo no deseado es una desgracia social, no es solamente una desgracia particular para el individuo. Es una desgracia para el individuo que tiene que cargar con ese niño no deseado, es una desgracia para la familia que tiene que cargar con ese niño no deseado, es una desgracia para las familias de ambos porque van a estar los ambos acusándose, reclamándose y rechazándose porque tienen algo no deseado, y aquello no deseado no te beneficia. Luego, es importante tener esa noción de que estamos conviviendo con la naturaleza. La naturaleza está con nosotros. Unos la escuchan, otros no la escuchan. Pero los que la escuchamos nos sirve, nos es útil porque nos impide meter la pata. Pero la naturaleza no solamente participa de ese comportamiento físico, también opera en la psicología del individuo. Frente a un personaje desagradable, violento, depresivo, hiperactivo, ansioso, uno siente cuidado, que puede que esa persona sea agresiva, cuidado con esa persona, con esa posibilidad. Ese aviso del cuidado tampoco me lo dice la moral, ni la ética, ni la estética, me lo dice la naturaleza humana. Esa naturaleza humana que nos habla a todos. Frente a un mentiroso, la naturaleza alerta de su mentira. O frente a un odioso rencoroso, o frente a un cleptómano, o frente a un mitómano. Frente a la persona que nos puede mentir, la naturaleza nos prepara para defendernos y apartarnos. La naturaleza protege para vincularnos, concordar y conectarnos.
Eso es el corazón, por llamarlo así, de la naturaleza, o es el centro de la naturaleza. La naturaleza es vinculante, concordante y conectiva. Esa es la naturaleza de la creación, es la naturaleza humana, es la naturaleza del arte. En el arte nos vinculamos, nos conectamos y, lógicamente, concordamos en la lectura de lo que estamos ofreciendo. Luego, la naturaleza física, la que está acá, la que vemos, hoy hace un frío aquí que pela, pero la naturaleza física calienta, ilumina y se mueve. ¿Os habéis dado cuenta de que la naturaleza física tiene esos tres aspectos? De calentar, está a una temperatura, nos ilumina, gracias a que tenemos la luz podemos ver las cosas y podemos nutrirnos intelectual, conductual y sentimentalmente. Y además se mueve. La vida es movimiento, es decir, todo se está moviendo, absolutamente todo lo que existe alrededor se está moviendo, de las partículas que están ahí en la Tierra hasta la naturaleza humana, pasando por los insectos, aves, peces, todo lo demás. Todo lo demás se está moviendo. Luego la naturaleza física calienta, ilumina y se mueve. Y la naturaleza psicológica vincula, concuerda y conecta. La naturaleza psicológica espera la razón, espera el convencimiento y ahí conecta, ahí concuerda, espera vínculos afectivos y ahí conecta, ahí concuerda y espera, lógicamente, la unidad intrafamiliar completa, la unidad interfamiliar, en la sociedad, en la comuna, en el pueblo, en el lugar donde estás. Eso lo busca la naturaleza psicológica humana, natural. Luego, la naturaleza es una fuerza vinculante, concordante y conectiva derivada de la conciencia ideal, del juicio justo o del sentido común y del bien común. Nosotros tenemos una conciencia pareja, homogénea, todos, absolutamente todos los humanos tenemos la misma conciencia. Yo nunca me he encontrado con alguien que no busque un ideal, nunca me he encontrado con alguien que no tenga un sentido común, y nunca me he encontrado con nadie que me diga o que esté o que le guste o que espere el bien común. El bien común, el sentido común, el ideal común es compartido por la naturaleza humana, pero no solamente por la naturaleza humana. Aquí tenemos animales y los animales tienen la misma orientación vinculante, conectiva, concordante. No a nivel intelectual como nosotros, lógicamente, pero operan de ese modo. Vemos como, por ejemplo, los miembros de una manada se unen y se protegen. La posibilidad de que un lobo se coma a un cordero apartado de la manada es de un 100%. Está el lobo y el cordero, bueno, el lobo se va a comer al cordero, pero el cordero cuando se integra en la manada, si hay 200 ovejas en esa manada, entre ovejas, carneros y corderos, pues ese corderito tiene uno entre 200 posibilidades de que se lo coman. Es decir, se protege en esa manada. ¿Por qué? Porque esa concordia, esa conectividad, esa vinculación protege. La naturaleza tiene esos tres aspectos importantes de comprender. Ahora, en el arte también existe la naturaleza del progreso. Y esa naturaleza se compone también de tres aspectos, de la calidad, de la comunicación y de la armonía. En el arte estamos buscando o bien un producto bien hecho, producto de calidad, o bien un producto lectivo, un producto que comunica, que explica algo y que el otro lo entiende y se siente comprendido, o bien vincula, o bien vincula. O bien vincula porque ves que es lindo, el cuadro es bonito. Hay muchos cuadros impresionistas que, bueno, no son de buena calidad, pero son bonitos. Establecen una armonía con el espectador y se ven armónicos los cuadros y eso atrae. Y no es necesario que sea de calidad o no calidad, me gusta. Y porque me gusta, lo veo, lo admiro, lo aprecio. Hay otros cuadros que no tienen esa armonía, pero que son lectivos. Y digo, mira lo que me está contando. Aquí veo la piedad, aquí veo
el grito, aquí veo, oh, el esclavo. Bueno, a lo mejor por esa lectura nos interesa y nos gusta. Nos gusta porque nos satisface, nos interesa. Y hay otros cuadros que, wow, están súper bien hechos. Imagínate la calidad, la textura, la prestancia de variaciones cromáticas, de variaciones gráficas, de variaciones tonales que tiene este cuadro. Wow, es de mucha calidad. Pero puede que sea de calidad y no tenga los otros dos atributos. Igual nos gusta. Bueno, si esto es lo mismo de cuando buscamos amigos. Un amigo nos gusta porque es amable. ¡Oh, qué lindo! Me voy con este amigo porque es amable. El otro, wow, me gusta porque es inteligente. Y el otro, wow, este es súper trabajador, así es que me gusta por eso. Bueno, y elegimos algunos por ese tipo de cosas. Luego, la naturaleza de la creación, la naturaleza del arte es exactamente lo mismo. La calidad es un aspecto que beneficia y que se suma al bien común. La comunicación es un aspecto relativo al sentido común y la armonía es un ideal, un aspecto ideal que nos satisface porque se establece esa conectividad con lo observado. Vamos a hablar de la naturaleza humana, del origen, de la identidad y del propósito en sí. La naturaleza humana es una dual trinitaria. Siempre explico esto, que todas las cosas son una dualidad trinitaria. Contienen la unicidad porque son todas distintas unas a otras. Contienen la dualidad porque siempre existen ante un evaluador y esa evaluación es la que origina su existencia. Y es trina porque se establece una sensación entre el objeto y el observador, una sensación de agrado, desagrado, de valor, no valor. Entonces, la naturaleza humana es en sí, o todo lo que existe en la naturaleza humana, podemos distinguirlo con esa cualidad de ser una dual trinidad o una dual trinitaria. Es única, la naturaleza es única, no existe nada igual. Sabemos que la unicidad viene o proviene de esa finalidad específica, que es una de las leyes de la naturaleza. Y como todo ha sido creado de una forma específica, mi pelo no es igual al pelo de al lado, no hay ningún pelo igual en el mundo, no hay ninguna hoja del árbol igual a la otra, no hay ninguna hoja de pasto, incluso de pasto, no hay ninguna hoja de pasto que sea igual a la otra. Ni incluso una piedrecita en una playa va a ser única, esa piedrecita, no hay ninguna igual a esa. Todas van a tener unos átomos distintos, unas moléculas distintas, etcétera, etcétera. Luego, la unicidad es una cualidad que existe en todo lo observado. Luego, la naturaleza humana, pues sí, es única, no existe otra igual, existe con una finalidad específica y por una sola razón que la justifica necesaria. Y este es otro tema también importante, el saber que todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario. Es decir, todo acto, si existe, es porque satisface algún tipo de propósito, algún tipo de pretensión o algún tipo de necesidad. Luego, todo acto se debe a esa razón que lo declara necesario y esa razón es el porqué del acto o el para qué del acto. Cuando sabemos el porqué de lo que ocurre, sabemos lo que ocurre. Cuando sabemos el para qué de lo que ocurre, sabemos qué es lo que ocurre. Luego, la identidad siempre va a tener que ver con el origen y con el sentido. La naturaleza humana es dual, compuesta por una naturaleza directiva inherente, a lo que llamamos la conciencia, que es esa fuerza del alma que nos dirige a hacer las cosas, y por esa otra conciencia que es instintiva, es automática y que reacciona siempre en pro de la protección del ser, de la custodia, ya sea la custodia de la vida o la custodia del proceso, o la custodia de la permanencia o de la perpetuidad de la especie. Pero la naturaleza humana es dual. Por un lado contiene una naturaleza directiva inherente, conciencia o alma, y por otro lado contiene otra naturaleza instintiva que se encarga de custodiar la vida, de custodiar el proceso de desarrollo y de custodiar también la perpetuidad de la especie, de custodiar la reproducción. Luego todos crecemos, nos multiplicamos y ejercemos el control o dominio sobre las cosas. Esa naturaleza, además de ser dual en cuanto a que es
mente y cuerpo es dual en cuanto a que el cuerpo es masculino o es femenino. Tenemos esa dualidad física y es trinitaria. La naturaleza humana es trinitaria, ¿por qué? Porque es libre, autónoma y responsable. Es libre de operar por el bien común, de esa forma responsable, es autónoma. Auto es una palabra, nomo es otra palabra, y auto es uno mismo, nomo es ley, uno con la ley, ser ajustado, a eso se refiere el ser autónomo. Cuando tú te ajustas a la naturaleza de las cosas, eres autónomo, tú puedes hacerlas y las haces bien. Y eres responsable cuando respondes al cumplimiento del máximo deber válido para todos. Es decir, la libertad es la capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todos, porque aquello que beneficia siempre a todos no perjudica nunca nada, y esa opción es responsable porque como no perjudica nunca nada y estás cumpliendo con el deber de beneficiar al todo, estás beneficiando o operando por el bien común y eso es trinitario. Eres libre, autónomo y responsable en un ambiente también tridimensional. Si nos fijamos, el ambiente en el que estamos, ¿qué es? Es un ambiente tridimensional. Tenemos volumen, largo, ancho y alto, tenemos gases, líquidos, sólidos. Es decir, basta mirar para darnos cuenta de que somos uno dual trinitario. La naturaleza humana se origina en un inicio conectivo, dual complementario dominado por un centro valórico ordenado, totalmente contrario al desorden, que transforma y produce mediante un proceso de desarrollo en 3 etapas. Origina con una finalidad específica y cumple hasta realizar completamente lo pretendido. Eso es lo que ocurre con nuestra naturaleza humana. Se origina en un inicio conectivo, es decir, la necesidad está íntimamente ligada con la satisfacción. Si no espera la satisfacción, no existe necesidad. Si no existe satisfacción, no existe necesidad tampoco, porque para estar satisfecho necesitas cumplir algo. Luego, la naturaleza humana se origina en un inicio conectivo. Y en un inicio conectivo, para que sea conectivo, tiene que ser dual, complementario. Tiene que existir algo que se conecte con algo. Y para que se conecte algo con algo, tiene que estar dominado por la conectividad complementaria o por la complementariedad. Es la complementariedad la que hace que se conecten. Estamos hablando de yo, tú y nosotros. Es el nosotros el que hace que estemos conectados. Si no hay nosotros, estás tú y estoy yo, pero no estamos juntos. Luego, ese dominio del centro valórico es lo que conecta al origen, a la causa, con la consecuencia, al origen con lo originado. La naturaleza humana es incondicional ante el máximo deber válido para todos. Esto es tan potente, y no nos damos cuenta, y existe en toda la creación. Cuando un gato dice, me da miedo el perro y no me voy a acercar nunca a él. El gato y el perro son conectivos y cuando se necesita algo, tanto el gato como el perro van a salir corriendo en pro de ese algo. Los animales son incondicionales ante el bien común. Ven un peligro y alertan a todos y salen todos corriendo. Hay algún tipo de necesidad y van todos. No hay ninguno que diga, no, yo es que estoy ocupado. Yo estaba durmiendo la siesta y yo... Deja que se acerque el cocodrilo. Yo no voy a moverme porque estoy aburrido. Eso no ocurre. En la naturaleza todo ser es incondicional ante el máximo deber válido para todo. En la naturaleza humana deberíamos de ser exactamente igual, incondicionales ante el bien común. Y es curioso porque esa incondicionalidad la vivimos todos. Yo me despierto por la mañana, tú te despiertas por la mañana y surge una necesidad. La necesidad de ir al baño. Y vamos al baño. Vamos incondicionalmente. No decimos, ya, chuta, hoy no. Esta cosa de dejémosla para el lunes próximo. No, vamos incondicionalmente. Después surge el hambre y vamos incondicionalmente a ver si nos hacemos un cafecito con algo de picoteo. Después, oye, tengo que trabajar, tengo que pagar la cuenta. Bueno, vas a trabajar incondicionalmente. Es decir, te estás entregando a las necesidades constantemente, pero no nos damos cuenta. No nos damos cuenta
de lo que es normal y de lo que es anormal. ¿Por qué? Porque no lo observamos, simplemente no lo observamos. La naturaleza humana es incondicional, totalmente incondicional. Y si no, escuchar las acusaciones, los reclamos, escuchar los insultos, y veréis que detrás de cada insulto existe algo normal. Cuando tú le dices eres un mentiroso, está diciendo, oye, tienes que ser sincero. Cuando le dices, oye, eres un ladrón, no tienes que robar. Oye, es un vago, te tienes que responder. Es decir, todo tipo de lenguaje vulgar puede enseñarnos mucho, mucho. Vamos a ver. La naturaleza humana dispone de una conciencia del valor, el sentido común, un criterio también de la justicia y un poder de dominio capaz de controlar y dominar las virtudes, los instintos y el celo. Eso lo tenemos todos. Existe en la naturaleza humana. Existe en esa naturaleza esa disposición de poder controlar los pensamientos, las palabras, las obras, de poder controlar los instintos de conservación, de protección, de reproducción, de poder controlar la prudencia, la firmeza, la templanza. Es decir, tenemos esa habilidad de controlar las sensaciones, los conocimientos, las obras, las motivaciones, la voluntad. Somos capaces de controlarnos. Si no lo hacemos es porque no queremos, pero el poder lo tenemos, todos. La naturaleza humana dispone del poder de dominio sobre sus sentimientos, conocimientos y comportamientos, así como también dispone de la capacidad de dominio del ambiente biológico y ecológico. La naturaleza humana en sí se compone de distintos aspectos. Por un lado está compuesta por las capacidades. Las capacidades humanas son la emoción, el intelecto, la voluntad. Se compone del instinto, el instinto de protección, conservación y reproducción. Se compone de las virtudes, prudencia, firmeza y templanza. Y además tenemos las habilidades sensoriales, vista, oído, olfato, gusto y tacto, y las habilidades también sensitivas. Las habilidades humanas sensoriales son múltiples. Son múltiples, desde, los derivados de los 5 sentidos. Las habilidades sensitivas son la memoria, son la inteligencia, el criterio, el raciocinio, los recuerdos, la lógica, la intuición. Todas estas son habilidades. Y son habilidades que podemos utilizar. Podemos utilizar para el bien común, podemos utilizar para el bien social y podemos también integrar unas con otras. Hay unas habilidades compartidas como el equilibrio, por ejemplo, o la habilidad motriz o la habilidad del dominio también. Estas son habilidades que tenemos y que debemos de ir poco a poco controlando y moderando más que otra cosa. El propósito de la naturaleza humana es vinculante, conectivo y concordante, y como es vinculante, conectivo y concordante, es coincidente y correlativo también con la naturaleza de las cosas, con la naturaleza de la creación. Y la naturaleza de la creación sabemos que tiene 7 fundamentos o 7 leyes esenciales que son de una importancia tremenda y que, yo después de largo tiempo de estar analizando he llegado a concretarlas y son las 7 leyes de la naturaleza. La primera es la ley de la conectividad, la segunda es la ley de la dualidad complementaria, la tercera es la ley del dominio sobre el centro de valor, la cuarta es la ley del rechazo al desorden, la quinta es la ley de los procesos de desarrollo, la sexta es la ley de la finalidad específica y la séptima es la ley del cumplimiento completo del deber. Esas 7 leyes existen en la creación. Podemos explicarlas si queréis después en las clases online particulares. Podemos ir comentando estos aspectos que son de un interés preponderante porque son las leyes que pueden normalizarnos en la convivencia, en el comportamiento y en el convencimiento. La naturaleza humana es inclusiva, vinculante, es decir, conecta todo con todo, no tiene ningún tipo de reacción contraria a nada. Prácticamente todas las especies de alguna forma cumplen ese rol
de ser depredador o depredado, ese rol lo cumplen todas las especies y no por ello están en desacuerdo. El propósito de la naturaleza humana es vinculante, conectivo e inclusivo. Es la única naturaleza capaz de apreciar los valores absolutos y fragmentarios de la creación. Y nosotros somos los únicos capaces de evaluar. Y decimos que aquello que existe, existe porque ha sido evaluado. Aquello que no conocemos no podemos afirmar que exista, pero aquello que ha sido evaluado decimos que existe. Es decir, el valor es el centro que determina la existencia de las cosas y los únicos capaces de apreciar la naturaleza y de reconocer el valor absoluto o fragmentario somos los humanos. Solo los humanos pueden reconocer el esfuerzo del origen de la creación, el esfuerzo de crear, el esfuerzo de poder realizar algo tan imposible de comprender como es la naturaleza. Aunque no es que sea imposible de comprender, porque podemos comprender los aspectos esenciales, podemos comprender esos valores absolutos. Lógicamente, los valores fragmentarios son múltiples y como son múltiples es muy difícil. Esto es como tratar de analizar las hojas de los árboles. Si yo me pongo a estudiar la diversidad de las hojas de los árboles, no acabaría nunca, nunca, porque cada cierto tiempo surge un árbol o una especie nueva. Entonces no podría, nunca sería capaz de comprender la totalidad de la diferencia entre las diversas hojas del planeta, pero si me pongo a estudiar aquella situación homogénea entre todas las hojas, bueno, casi todas las hojas producen clorofila, y ahí estoy buscando algo común que comparten todas, y eso algo común que comparten todas es un valor absoluto. Luego, nosotros somos los únicos capaces de reconocer esas máximas absolutas. Nosotros somos capaces de reconocer las leyes de la naturaleza, los procesos de desarrollo. Y la naturaleza, al ser vinculante, concordante y conectiva, está esperando también una naturaleza humana que sea también concordante con ella, es decir, que la comprenda, que comprenda la esencia de la naturaleza, comprenda las leyes, las normas de la naturaleza, que se conecte y se realice en ellas y de esa forma establece la vinculación con ellas. Luego, la naturaleza está esperando ese complemento dual. De este modo, el individuo que comprende las normas de la naturaleza que se establece en ellas sería un ser naturalmente normado. Y eso es lo que la naturaleza está buscando, un ser naturalmente normado. La naturaleza humana es como nuestro horizonte, es algo a donde queremos llegar, sabemos que está ahí, sabemos que está, pero es inalcanzable. Se establece, el horizonte, si os fijáis, se establece donde el cielo y la tierra se conectan, es decir, donde la mente y el cuerpo, donde el instinto y la conciencia se unen, se ligan. Ahí es donde vamos todos, a ese lugar. Pero por mucho que caminemos, el horizonte siempre está más allá de nosotros. El horizonte nunca se llega, pero es la fuerza motriz que nos impulsa a caminar. En nuestro caso, como artistas, vamos a analizar también ese horizonte artístico, ese horizonte, por un lado, profesional y ese horizonte, por otro lado, humano también. En esa búsqueda, el desarrollo de ese horizonte, en ese encuentro con la comprensión de ese horizonte, podemos dirigir el camino en línea recta y no va a haber ningún tipo de distorsión. Por eso que necesitamos de la filosofía de la naturaleza humana, de la filosofía de la naturaleza artística y de la filosofía de la naturaleza de la creación también, lógicamente. Por un lado, el horizonte profesional sabemos que inspira y motiva el desarrollo de la calidad. Eso lo sabemos, todos los artistas sabemos eso, que el arte es un proceso de desarrollo de calidad y por eso cada vez vamos mejorando los trabajos. El desarrollo profesional inspira y motiva a realizarse extraordinario, a realizarse excelente, a realizarse encomiable. Eso es lo que nos motiva el trabajo artístico. Y inspira también a lograr la genialidad, a lograr la sabiduría y a lograr también ese liderazgo ejemplar que haga que las nuevas generaciones sigan nuestro proyecto o sigan nuestro caminar también. Sabemos que arte es un compuesto de dos palabras, art
y T. Art es como la condición y T es como la puesta en práctica de esa condición. Es decir, si estamos hablando de educar, educar es la condición y educarte es poner esa condición en ti. Luego, el arte es esa cualidad que puede ejercer cualquiera en cualquier tipo de profesión para poderse realizar en calidad y llegar a conseguir esos niveles de excelencia, esos niveles de genialidad, de sabiduría o de liderazgo. Eso es lo que a grandes rasgos busca nuestra naturaleza humana. La calidad en la pintura exige el desarrollo progresivo del trabajo, es decir, del ajuste técnico, de la finalidad específica, y también, lógicamente, si estamos comunicando algo, la comunicación exige también enriquecer el lenguaje, tener una objetividad y una parquedad clara, buscar temas o proposiciones que sean trascendentes, que sean universales, que sean de importancia global también y que se perpetúen. Luego, por un lado tenemos el camino del arte y por otro lado tenemos el camino natural de la normalidad, que nos pide, el horizonte de la normalidad humana nos pide ser respetuosos, respetables, responsables, ser seguros, convencidos, confiables, ser atractivos, ser interesantes, ser vinculante. Esos son los aspectos del horizonte humano, y la naturaleza humana espera a ese ideal humano vinculante, seguro, sabio, motivante y, lógicamente, genio también en la producción de las cosas. Para lograr ese horizonte, el individuo ha de superar lo ordinario y realizarse extraordinario. Ha de superar lo vulgar y realizarse original. Y ha de superar lo variable y realizarse en lo constante, en lo continuo, en aquella dirección de trabajar en la pintura, en la escultura, en la arquitectura, en la música, en cualquiera de esas labores que a uno le interesan. La naturaleza humana es un compuesto dual, como os decía, es un compuesto dual complementario de elementos conscientes e inconscientes. Dispone de una conciencia del ideal humano maduro, vinculante, contiene una conciencia del sentido común en la justicia o en la razón y contiene una conciencia del bien común. Eso lo tenemos todos en nuestra conciencia. No sé si está en el cerebro, en el corazón, entre los dos, no sé dónde está. El lugar no lo encuentro. Pero sí sé que existe ahí. ¿Por qué? Porque todos estamos convencidos de cuál sería el ideal de personalidad, cuál sería el ideal político, cuál sería el ideal comunal, cuál sería el ideal de familia. Todos, absolutamente todos tenemos esos ideales. Ese ideal común de la naturaleza humana existe en la naturaleza humana. A veces nosotros creamos ideales particulares que son ajenos a la naturaleza humana y por eso que tenemos disfunciones. Pero la naturaleza humana tiene un ideal común humano del que todos compartimos. En la naturaleza humana, en la conciencia humana existe, además del ideal común humano, existe también ese sentido común, ese sentido de lo razonable, no del raciocinio particular, sino de lo razonable, de aquello que convence siempre a todo el que lo analiza. Y tenemos también esa conciencia del bien común, de saber hacer las cosas o esperar que las cosas beneficien siempre a todos. Eso existe de una forma consciente en nosotros, todos lo reconocemos, pero nos cuesta ese obrar por aquello que beneficia siempre a todos. Nos cuesta hacer uso de la libertad. Creemos que la libertad es libertinaje, es hacer lo que me dé la gana, y cuando hacemos lo que me da la gana, y tú haces lo que te da la gana, y el otro hace lo que le da la gana, a todos le dan ganas de hacer algo, pero resulta que ese algo, cuando no es por todos compartido, no beneficia a todos. Así es que la libertad es la capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todos, porque aquello que beneficia siempre a todo no perjudica nunca a nada. Y esa es la verdadera responsabilidad, o esa es la verdadera libertad. Para que el humano exista vinculado o vinculante, para poder realizar esa labor vinculante, que nos asegura y nos responsabiliza, es decir, tiene que ser vinculante, seguro y responsable a la vez. Para realizarse responsablemente, el humano debe optar libre y voluntariamente, siempre y en todo, por aquella alternativa válida para el bien común.
Y el proceso de esa realización, lógicamente, el individuo para realizarse ideal humano vinculante debe crecer en el afecto filio-parental primero, después en el afecto fraterno-conyugal, horizontal, y después en el afecto parentofilial. El afecto filio-parental es de abajo arriba, el parentofilial es de arriba abajo y el fraterno-conyugal es de izquierda a derecha, ¿eh? Por eso que tenemos el yin y el yang, o tenemos la cruz del cristianismo, tenemos un montón de símbolos por ahí que nos indican que tenemos que vincularnos con nuestros padres en la naturaleza humana, con nuestra pareja en la naturaleza humana, con nuestros hijos en la pareja, en la naturaleza humana, pero tenemos que comprender, tenemos que descubrir esas normas de la naturaleza humana. So, de este modo podemos superar, cuando comprendemos eso, podemos superar esas tres grandes crisis: la crisis existencial, la crisis de identidad y la crisis motivacional. Son esas tres crisis que nos surgen en la adolescencia si somos conscientes de que nuestra labor es vinculante en la naturaleza humana. Por un lado tenemos que aprender las normas de la naturaleza y por otro lado tenemos que realizarnos en los vínculos filioparentales, parentofiliales y fraterno-conyugales. De ese modo tendríamos el camino recto y no tendríamos ningún problema. La adolescencia, si nos fijamos, es el periodo en el que el joven, que ya es consciente de su propia identidad individual, carece del conocimiento y de la experiencia vincular, parentofilial o filioparental. Es decir, no ha establecido esa relación vinculante con el padre. ¿Por qué? Porque si confía en el padre, ese niño no va a tener problemas en controlar los instintos de conservación, de protección y de reproducción. Pero si no está 100% vinculado con el padre, ocurre algo bastante grave en su adolescencia, entre sus 10 y los 12 años. ¿Por qué? Porque entre los 10 y los 12 años el joven debe cumplir su proceso de desarrollo responsable en el respeto completo hacia las normas de la creación y hacia sus padres. En caso de carecer de padres, lógicamente, me refiero en caso de carecer de padres que sean seguros o que se hayan realizado en la naturaleza de la creación. Si no tiene esos padres maduros en la naturaleza de lo normal, bueno, puede regirse por el apoderado de su educación, por el maestro, por la persona que tenga a su lado y que le sepa orientar. Pero el joven tiene que lograr establecerse maduro en el dominio de las virtudes del celo y los instintos. Eso es lo que lo transforma en adulto. Ahora, si no eres capaz de superar el control de los apetitos de los instintos, mejor que te busques un psicólogo, porque el trauma que vas a causar en tu familia va a ser desesperante para todos los miembros. Desesperante. ¿Por qué? Porque tu descontrol va a descontrolar a la familia. Tu falta de dominio va a debilitarte. Y esa debilitación puede transformarse en un complejo de inferioridad o de superioridad, o en un estado de decadencia, un estado de depresión, un estado simplemente de bipolaridad, porque eres ambivalente y no sabes cómo llegar a la meta. Por lo tanto, es muy importante que antes de los 10 años el joven, el niño, ya tenga cierto control y dominio sobre la prudencia, firmeza y templanza. Y si esa persona no ha conseguido ese dominio, va a tener que restituirse después y eso cuesta mucho. Bueno, hay un tema ahí en la adolescencia que es importante y es el tema de tratar de no caer en la tentación del apetito intergenital prematuro. ¿Por qué? Porque un embarazo no deseado es una verdadera desgracia social completa, es una verdadera desgracia familiar completa y es una verdadera desgracia para la persona que tiene que responsabilizarse por ese niño no deseado. Es una violación de los derechos del niño, porque tú no estás considerando al niño, entonces un niño no deseado, ese niño no tiene el derecho a la paternidad o a la maternidad, dependiendo de quién lo rechace. Es una violación del derecho de la mujer porque estás utilizando a la mujer para tu propio
placer, pero no estás considerando los vínculos que pueda tener la mujer hacia ti o tú hacia la mujer, o la mujer hacia el niño o el niño hacia la madre. Es decir, es una violación completa del núcleo social familiar y es una violación del derecho a la tranquilidad de los padres de la pareja, es decir, los abuelos de ese niño no deseado. A lo mejor quieren ese niño o a lo mejor no lo quieren. Bueno, si no lo has planeado, si no has sido capaz de ponerte de acuerdo y decir, bueno, ahora ya tengo todas las circunstancias necesarias para poder tener eh, un hijo, pues si no lo has hecho, el único responsable de eso eres tú, no es ni tu padre ni tu madre, ni tu hermano ni tu hermana, eres tú. Entonces, por eso que es importante que en ese momento de la adolescencia, cuando el niño aún no tiene la experiencia vincular, cuando el niño no tiene los recursos necesarios para la educación, no tiene los recursos necesarios para la alimentación, para el cuidado normal de ese niño, que ese niño supere ese apetito intergenital prematuro, porque como os digo, es un verdadero trauma. Y es un trauma que no depende de la moral. Esto no es una, hoy es que este es moralista. No, no es un problema moral, es un problema económico. Y es un problema también educativo. Y es un problema de salud también. Pensadlo bien, pensadlo profundamente y os vais a dar cuenta de que es un verdadero drama. ¿Por qué? Porque la salud del niño se altera, la de la familia también, la vuestra también. El costo de mantener a un hijo, oye, son varios millones, no es una propina, son varios millones. Alimentar a un hijo cuesta caro, educar a un hijo cuesta caro, tener o mantener a un hijo saludable cuesta caro. Bueno, cada uno que piense en el tema, pero es parte de la naturaleza de la creación el ser capaz de superar los apetitos del instinto, los apetitos del celo y los apetitos también de las virtudes. Es decir, tenemos que controlar la prudencia, la firmeza y la templanza, el celo emocional, el celo intelectual y el celo conductual y el instinto de protección, de conservación y reproducción. Eso es naturalmente obligado, no porque a mí me guste, sino porque la naturaleza en sí lo exige. Y el joven entre los 10 y los 12 años, que tiene esa fuerza del instinto madura y que tiene la fuerza del afecto inmaduro, lógicamente ante esta dualidad de complementos donde el instinto ya es maduro y la fuerza del afecto o del vínculo es inmaduro, lógicamente la fuerza del instinto vence a la fuerza vinculante y lo normal, lo que pasa, que sin comprender este tema el joven inevitablemente cae. Eso ocurre. Así es que hay que tener mucho cuidado con ese tema. Para poder desarrollarse y ser normal. Cerca de la mitad de todos estos embarazos, que suman 121 millones cada año en todo el mundo, no son deseados. Esta es la asombrosa conclusión del último informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Población. Es decir, es un verdadero trauma. El embarazo no deseado es un grave atentado contra la mujer, es una gravísima violación de los derechos del niño y es una violación a la integridad de las familias involucradas. Es una violación de los valores humanos, impide la plenitud en el afecto vincular, impide la seguridad y confianza en la lealtad y fidelidad intrafamiliar y viola el respeto mutuo. Caer en la tentación del apetito intergenital prematuro califica al individuo de imprudente, destemplado y débil. Transforma su naturaleza humana en instintiva animal, prácticamente lo deja con el animal humano por sobre el espíritu humano, es decir, va a comportarse más como un animal que como un ser normal. Luego esa caída impide realizarse maduro en el control y dominio sobre los instintos, el celo y las virtudes, pierde su integridad humana y se reduce a la misma condición instintiva. De esa forma, el personaje que sufre este trauma de haber creado un embarazo no deseado, este trauma lo transforma en desvinculante, desconectivo y lógicamente desleal. Y esos atributos acaban con el individuo poco a poco.
Esa es una enfermedad mental que no se explica porque el trauma lo sufren muchos y nadie quiere enfrentarse a esos muchos que sufren este trauma. Si es que os lo dejo ahí, podéis pensar en ello, analizarlo y, como os digo, si queréis profundizar en las clases podemos tocar cualquiera de estos temas que estamos aquí explicando. La siguiente charla va a ser sobre la dualidad complementaria y después vamos a hablar de los trastornos de personalidad y la última es sobre las normas. ¿Cuáles son las leyes o las normas que nos normalizan a todos? ¿Vale? Muchas gracias por vuestra atención y os vemos en el próximo vídeo. Suscríbete a mi canal y si te interesan estos temas y quieres participar de las clases del viernes a las 11 de la mañana, nos mandas un WhatsApp al número de teléfono que te dejo en la tarjeta y puedes participar de esas clases, son gratuitas, los viernes a las 11 de la mañana.